Listo. Bueno, hola chicos y chicos. Estamos muy avanzados en el tema de ya propiamente acercándonos a las estrategias de comunicación y me encontré la posibilidad, porque ha sido bastante difícil por la ocupación de Jacobo, me encontré un espacio en la agenda de él para invitarlo y poder extraerle un poquito de conocimiento de todo lo que él tiene y su experiencia para compartir con nosotros su visión sobre el tema que hemos estado revisando, que tiene que ver propiamente con cómo se ligan todas las estrategias de mercado responsable con el planeamiento estratégico, pero además con algo en lo que él tiene una gran fortaleza por su experiencia, que es en la parte de creatividad. Se los presento rápidamente. Jacobo es periodista, tiene 10 años de experiencia de acompañar empresas nacionales e internacionales en la mejora de relaciones con las partes interesadas, que es lo que nos ocupa a nosotros. Él es muy modesto, pero es socio fundador de God Branding, que es una agencia y dirige la parte de negocios, ¿verdad? En realidad, él ha sido una parte importante del crecimiento de esta agencia. De identidad, la agencia se dedica a ver temas de identidad y estrategia de marca, enfocada en cultura organizacional y experiencia en el empleo. Esta agencia ha creado estrategias de comunicación interna e impacto regional capaces de mejorar la experiencia en el empleo y el arraigo. Su lista de clientes es bastante grande y, bueno, de gran peso regional, como él lo mencionaba. Citó Cargill, Deloitte, Amazon, Walmart, Thermo Fisher Scientific, Coral, Smile Direct Club, así es, y Walmart, entre otros. Bueno, ahí me corriges. En fin, solo para citar que en realidad hoy tenemos en nuestra conversación pues a alguien de mucho peso y experiencia en este tema que nos ocupa. Ahora sí, bienvenido, Jacobo. Muchas gracias, Jessica, y gracias por esa introducción tan bonita, y también por abordar ese tema con los estudiantes todos somos estudiantes porque nunca dejamos de formarnos, especialmente nosotros los periodistas que estamos constantemente, ¿verdad?, devorando por un hábito y un deleite y una culpa y como una situación ahí adictiva, información constante. Entonces, pues, ojalá que desde la experiencia, desde este lugar donde estamos, ¿verdad?, desde la experiencia de God Branding y mi experiencia profesional, les pueda aportar opinión crítica con respecto a estos temas que plantea de mercadeo responsable y del rol de la creatividad en la construcción de realidades. Gracias. Bueno, vamos a arrancar y hablábamos ahorita antes de empezar la conversación que cuando es muy usual empezar a hablar del mercadeo responsable y de una vez lanzarse a pensar cuáles son esas estrategias, tácticas y acciones que me pueden invitar a mí como involucrado a generar impacto. Pero no podemos obviar, o sea, que el mercadeo responsable viene siendo, desde mi punto de vista, como un punto intermedio, pensando que antes tiene que haber un planeamiento estratégico, una cabeza pensante, un grupo de personas que deciden hacia dónde va la empresa y al final, por supuesto, después de hacer una estrategia de mercado responsable, finalmente analizar con nuestras partes interesadas el impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, tomando en cuenta esa realidad, desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿cuáles son esas condiciones que deben de existir en una institución, empresa u organización que deban de existir para que no se perciba que un trabajo de mercadeo responsable es algo como un maquillaje? Necesitamos que se sienta que es parte del propósito. ¿Cuáles son esas condiciones que tienen que existir en las empresas? Bueno, Jessica, hay un tema que se los voy a mencionar, pero no va a ser el foco de la conversación, pero sí les dejo la tarea de la investigación, porque creo que la universidad, para empezar, aporta, pero el mundo no se acaba ahí. Hay que ir más allá, porque y aquí hago un paréntesis, eso es lo que Dale. creo desde mi corazón. Tener una buena dirección docente es muy importante porque amplía el panorama y definitivamente la universidad tiene el potencial, no siempre lo hace, de refinar a la persona a través de la educación. Pero sí hay un deber importante en uno como estudiante y como profesional de permanecer siempre actualizándose. Entonces, les comparto, les dejo el desafío de que investiguen un poco sobre comunicación para el desarrollo. En inglés es C4D, C4D, que
profundiza en el método de cómo se hace, pero partiendo desde este ángulo, ¿verdad? El mercadeo responsable, y digo, mercadeo y comunicación, porque Sí, exacto. son dos áreas que van de la mano. Lo que pasa es que una va orientada al negocio y a la venta, y otra abraza más el tema de la organización, ¿verdad? Sin embargo, al final del día es comunicación, ¿verdad? Lo que sale, Las dos con cosas. diferentes tintes, pero es comunicación. Entonces, ¿cómo debería iniciar un proceso? Un proceso debería iniciar desde los líderes, desde que los tomadores de decisión que tienen la capacidad de incidir en la forma en cómo la organización se dirige y camina, estén involucrados y sensibilizados. Pero eso en la práctica, en la teoría suena muy bonito, en la práctica es donde están los grandes desafíos, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo instalar ese liderazgo y cómo ir provocando incidencia para que las brechas se vayan abriendo? Yo creo que es importante que desde el rol y desde la posición que uno tenga en la cancha de juego como profesional, si incide o toma las decisiones, que son cosas diferentes, usted las puede influenciar o las puede tomar, tenemos que tener una agenda clara de cómo podemos generar un impacto para que para que estos nuevos valores que van a regir y que están rigiendo la sociedad que estamos reconstruyendo se escalen en la organización. Y es un proceso de mucho convencimiento, de mucha perseverancia y también un deber de uno como profesional de tener una argumentación sólida para poder instalar esa nueva creencia o esa nueva mecánica. Ahora, mencionó algo sobre el maquillaje, ¿verdad? Justamente, y aquí yo siempre digo, todos los comunicadores, desde que usted y yo somos comunicadores, somos como médicos, ¿verdad? Llega un paciente y Jessica va a decir, ay, hay que ponerle cirugía, y yo voy a decir, no, con pastillas se cura. Y probablemente los dos lo vamos a sanar. Entonces, no existe en comunicación un método único para llegar a los resultados, ¿verdad? Existen caminos para llegar ahí y la cirugía y las pastillas puede que curen al paciente. Lo mismo sucede con un caso cuando se hace estrategia. No hay una palabra final ni hay un método que sea 100% único y efectivo y verdad. O sea, la creatividad permite expandir los horizontes. Con respecto al maquillaje, yo soy del tipo de profesional que vieras que no acuso el hecho que haya maquillaje, creo que es necesario a veces y creo que no hay que ser tan duros con el hecho de tener la cobertura de los temas o el uso de esos temas de una manera a veces vamos a decirlo, como no tan profunda como en la técnica debería de ser. Pero está bien que sea así, porque si el tema no se pone en el panorama, no existe. Entonces, ¿cómo logramos hacer que hayan cambios, verdad? Que la gente sea más consciente de la inclusión, por ejemplo, de jóvenes, hablando del empleo, o de la inclusión de mujeres trans, que es un tema muy importante este año, ¿verdad? Es como la bandera se convirtió en la inclusión de mujeres trans, pero hemos pasado etapas previas, ¿verdad? Donde hace unos años más bien era como la inclusión de la diversidad sexual. Y eso seguramente en el futuro va a evolucionar a la inclusión de todos los tipos de personas, y ese futuro no está muy lejos. Pero tienen que haber etapas donde quizá haya que abordar el tema desde una óptica que se podría considerar para la parte técnica y especializada como superficial, ¿verdad? Y como no tan rigurosa. Pero el hecho de que haya una incidencia ya empieza a provocar un cambio en la cultura de la marca hacia adentro y hacia afuera. Ahora, volviendo al tema de cómo se instala, creo que hay que, como comunicadores, tenemos la oportunidad de nutrir nuestro mundo referencial y además de entender a nivel global qué está pasando. Y les remito al objetivo número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Jessica, usted lo Sí, conoce. y ellos también, porque como están en esta línea de la maestría de responsabilidad social, entonces es mercadeo responsable. Muy bien, muy bien. El mercadeo responsable, lo que busca es, vamos a ver, desde el planteamiento de la propuesta de valor hasta la forma en cómo consumimos, el mercadeo tiene un papel muy importante porque está creando una realidad a través de la comunicación y del producto que lleva a la calle, la oferta. Ajá, ajá. Entonces aquí es donde creo que desde la trinchera donde usted esté, porque puede que usted esté en la parte de comunicación, puede que esté en el desarrollo del producto, puede que esté en la comercialización, el mercado responsable lo que nos invita es a Eso es. cambiar el paradigma en cómo estamos consumiendo
pero para que hagamos ese paradigma de cómo estamos consumiendo, las marcas tienen que también atreverse a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Ahorita Dove lanzó un desodorante que el case es reciclable, entonces la hipótesis, porque hay que ver que cómo responde el mercado, es que usted compre el case una vez en la vida y compre el refill de por vida. Son ejercicios donde estas grandes compañías de líderes empiezan como a pivotear eventuales modelos de negocio, porque inevitablemente en el futuro la oferta que ese producto va a tener que ser más sostenible. Pero si desde la comunicación y desde la creatividad no hay un esfuerzo para que ese producto se invente, se cree, se convenza, ¿verdad? La campaña nunca sale a la calle, por ende el producto nunca existe, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Yo creo que hoy en día las organizaciones que tienen que mirar hacia la agilidad es cómo desde los diferentes departamentos nos apoyamos todos para cumplir los objetivos, no desde el trabajo de las trincheras y desde el paradigma viejo de quién brilla más, sino de cómo todos nos integramos, ¿verdad? Para dar servicio a los objetivos que tenemos que conquistar. Y a veces esos objetivos son golazos, como inventarse, tal vez un desodorante, ¿verdad? Que seguramente a una parte de la toma de decisiones no le convence mucho esa idea loca de un producto que tal vez no tenga futuro, pero si no hubiese un proceso articulado de los ingenieros que lo inventan, más los comunicadores que dicen la tendencia es esta y vamos por este lado, no se genera un impacto, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver mucho desde desde cómo la cultura organizacional está abierta al aprendizaje continuo y a la innovación para el desarrollo de cosas que no se han inventado todavía. Excelente. Bueno, la segunda línea de conversación, como te decía, que estamos muy interesados en ampliar es el tema de la creatividad. Ahora hablábamos también un poquito sobre que no hay recetas para estas cosas. Sin embargo, y acuñando tu invitación a estar investigando, que eso todos los que trabajamos en esto todos los días tenemos que hacerlo. Sí. En el caso de los muchachos y muchachas que están en esta maestría, no necesariamente se encargan de la comunicación, sino van a hacer un trabajo de fiscalización en empresas sobre esto que están haciendo. Entonces, valdría la pena que nos aportaras y pensando que tienen que hacer un gran esfuerzo para diferenciarse, ¿verdad? Ya propiamente hablando de productos, pero también hay una situación que tiene que ver con mensajes, el mensaje de una organización, que tal vez no sea una empresa que vende un producto. Si yo me dedico a crear mensajes o a vender servicios o otra cosa que no es un producto físico, también tengo un gran reto para ser innovador y creativo en el trabajo de un mercadeo responsable. Entonces, quisiera que nos contaras desde tu óptica qué cosas pueden ayudar a una persona que se dedica a hacer esto y a fiscalizarlo, a ejecutar o a poner en práctica esa musa más bien y recurrir a su musa para poder liberar la creatividad de una propuesta que sea de impacto. Bueno, voy a empezar diciendo que la creatividad es una habilidad humana, ¿verdad? El fuego, que fue lo que nos cambió y nos trajo aquí a un mundo donde hay aviones y donde hay computadoras y tecnología y tenemos una vida tan no parecida a las cavernas, donde tenemos más poco tiempo de vivir así de bien que como venía nuestro origen. El fuego es producto de la creatividad y del fuego salieron las armas, salieron las guerras, las conquistas, el asentamiento, la agricultura. Entonces, la creatividad es una habilidad innata de todos los seres humanos. Y además, según el Foro Económico Mundial, es una de las habilidades hacia el futuro, ¿verdad? En el 2025, el 60% de los profesionales vamos a tener que reciclarnos literalmente. Eso es un dato que lo plantea este organismo internacional. Por ende, como no sabemos cómo va a ser el empleo del futuro, tenemos que fortalecer las habilidades de ser curiosos, de reaprender, de ser creativos, de aprender a gestionar la asociación, de tener buenas relaciones con la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a hacer sobrevivir hacia los próximos años. Entonces, la creatividad, toda la tenemos. Eso es un punto importante, que a veces hay gente que dice, ay, yo no soy creativa, no sé ni por dónde empezar. Mentira, o sea, mentira. Hasta para hacer unos macarrones usted ocupa creatividad. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la posibilidad de que las cosas sucedan o de que haya algo nuevo, es una posibilidad. Es ver donde no existe algo, una idea de algo que podría llegar a suceder.
Alguien un día vio la gasolina y dijo, ¿por qué no hacemos con esa gasolina un avión? ¡Ey, loco! ¿Cómo un avión? Una cosa que vuela en el cielo. La posibilidad es tomar los elementos que tenemos alrededor e imaginar que algo puede ser viable a partir de eso. Entonces, yo sí creo que no se vale, y eso hago la anotación, que nadie crea que no es creativo, porque eso es una vil mentira. Hasta para vestirse usted es creativo. Entonces, ahora, me remonto un poco al enfoque de branding, porque el branding, a diferencia de la publicidad, la publicidad muchas veces se mueve como por el objeto del espectáculo, ¿verdad? Y los publicistas tenemos esa naturaleza, somos muy buenos haciendo espectáculo. Los comunicadores también, pero el publicista tiene más esa estrella, ¿verdad? Quien hace branding el branding es más estructurado, más ordenado, es más metódico y no por ende creativo, ¿verdad? Sencillamente que no es un rockstar, el branding es una estructura de orden, es una visión. Entonces, siempre le planteamos a los clientes en ciertos desafíos cuando la expectativa de creatividad es muy alta, ¿verdad? Que a veces es nada más alta, pero no se sabe qué altura tiene. La creatividad no es un medio. Perdón, la creatividad no es el fin, la creatividad es el medio. Usted a veces la ocupa, a veces no la ocupa, ¿verdad? Y a veces no la ocupa porque tiene que seguir más bien un proceso que es muy metódico, que ya alguien más lo inventó, eso fue un proceso creativo, pero el resultado no tiene que ser como algo que no se haya inventado nuevo, no es ciencia para hacer cohetes. Entonces, la creatividad es una posibilidad, y es un medio, no es el fin. La creatividad a veces se usa, a veces no. Creo que en el ejercicio de hacer mercadeo responsable, y de empaparse de estas nuevas corrientes, tenemos que evitar llegar a lugares seguros, ¿verdad? Ya sea nosotros como creadores o como filtros o como tomadores de decisión, porque hay lugares seguros donde usted puede llegar y sabe que de repente hace un anuncio y pone una chica muy bonita a que se seduce con un chico, a que, no sé, venda el producto porque es muy linda, y eso de repente va en contra de la evolución de la comunicación, ¿verdad? Es un lugar seguro hoy en día. Entonces, creo que en el ejercicio de la creatividad, cuando es un mercadeo responsable, es importante tener como una premisa: ¿qué estoy yo viendo aquí que no haya visto antes? ¿Verdad? Y cómo medirlo, que no sea ni discriminatorio ni que sea violento. Y a veces esa violencia es simbólica, ¿verdad? Puede que a esa mujer no le digamos como tan linda como tú, ¿verdad? Puede que no hagamos eso, pero puede que toda la semiótica, ¿verdad? Lo diga, ¿verdad? Y explote una imagen sexual. Entonces, creo que es donde tenemos que mirar eso, que no sea ni violenta ni discriminatoria desde el lenguaje no verbal hasta la forma en cómo eso se expresa tangiblemente. Para que eso suceda, tiene que haber también en los creadores de ese resultado una sensibilización, porque si no, uno, desde el mundo referencial que tiene, cae en esos lugares sin darse cuenta. Sí, claro. Entonces, usted lo saca y ya, como cuando en una conversación se le sale un chiste raro, ¿verdad? Se le salió, pero ese chiste como que nadie lo revisa porque ya no aplica. Entonces, si uno no está sensibilizado por dentro, ese sesgo inconsciente va a incidir, ¿verdad? De una forma más dramática en la forma como se hacen las cosas, y la comunicación esto es un hecho, ¿no? O sea, es algo que siempre lo planteo, pero la comunicación crea realidades. Si usted le dice a la opinión pública, a través de la publicidad o de la información, que el caso Cochinilla, que apenas acaba de salir y ya hay juicios de valor en la opinión pública que son éticamente no está correcto, y ya menciona nombres, y ya pone rostros, y ya pone caras, y ya pone juicios de valor, eso es un ejercicio mediático, pero eso no es una práctica responsable. Entonces, nosotros como comunicadores creamos realidades. O sea, hoy en día hay un montón de gente en el país que ya se comió todas las noticias de caso Cochinilla y cree que son reales, cuando eso debería pasar por un proceso con un juez y que sea el juez el que lo determine. Entonces, creamos realidades. Eso es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Si decimos que el mundo es redondo y lo repetimos muchas veces, va a haber gente que lo va a creer. Si decimos que el mundo es plano, igual va a haber gente que lo va a terminar creyendo. Entonces, por eso es tan importante nutrirnos nosotros de ese mundo referencial y además
abrir los ojos a lo que está pasando, porque podemos ir al cine a ver una película, ¿verdad? Y la podemos ver desde el entretenimiento, pero la podemos ver desde la interiorización y ver qué hay ahí, ¿verdad? Ahorita pienso en Cruella, ¿verdad? Que está tan buena que la tienen que ir a ver. Qué bueno. Está Me muy buena. encanta, me encanta. Cruella, ¿a usted de qué le habló, Jessica? ¿Usted qué vio ahí? Ay, no, no la he visto. Lo que pasa es que sí me llama la atención. Ah, no, buenísima. El personaje a mí toda la vida me encantó, pero la película no la he visto. Bueno, seguramente que hay gente en la clase que ya la vio, ¿verdad? Y vamos a hacer 5 segundos de silencio para que piensen qué fue lo que vieron, ¿verdad? Todos vemos diferentes cosas porque uno lee el mundo a partir de su esponja, ¿verdad? Pero detrás de ese momento Disney, que está muy lindo, ¿verdad? Y además tiene como ese montón de referencias, punk y todo, que lo hicieron como, hace una película artísticamente muy linda. Hay temas de fondo, ¿verdad? Sí, Hay un claro. tema de bipolaridad, que es el cabello de ella partido en dos. Hay un tema de violencia familiar, que es el tema de la destrucción con la madre, que además eso justifica el trastorno, digamos, de la personalidad límite que ella tiene, que se lo dice en una frase de uno de los compañeros ladrones que viven con ella, que le dice como Cruella, pero tú vives al límite o algo así, y eso Claro. reafirma esa personalidad donde ella es o oscuro o blanco, pero ella no tiene intermedios. Entonces, en el fondo de la película hay un montón de mensajes puestos conscientemente que uno con las gafas correctas puede entender cómo se está empezando a hablar de la salud mental de una forma evidente en una película hecha para niños, ¿verdad? Y si lo miramos más para atrás y empezamos a ver, hay un montón de contenidos de esa naturaleza pop, como el Guasón, donde la crítica ya Ajá. se conoce, ¿verdad? Sí, Pero claro. en Cruella usted está viendo a una modista, no está viendo directamente a una persona con un trastorno mental. Entonces, creo que es uno como persona, ¿verdad? Ponerse unos lentes más críticos e intentar mirar qué hay detrás de eso, cuál es la agenda que existe detrás de eso, cómo nosotros incidir en la forma en la que esa agenda crea nuevas realidades, siendo más inclusivos en la expresión. Entonces, hay dos películas que las apunté. Hay una que Dale. es Netflix, se llama La Vieja Guardia, que es con Charlize Theron, que era Mad Max, ¿verdad? Y a mí Mad Max me encantó, ¿verdad? Es que Charlize Theron ahí Sí, es... claro. Pero entonces es como un Mad Max 2 que ella misma lo produjo. Entonces yo siento que como fue un Oscar, dijo, eso funcionó, porque no agarramos y lo hacemos medio parecido, solo que es otra cosa, ¿verdad? Ajá. Porque es como la misma historia de ella como siendo una heroína súper valiente y excelente. Pero, digamos, en la inclusión, el personaje de ella, es un spoiler, el personaje de ella pierde la inmortalidad y aparece una nueva, como un nuevo reemplazo, una nueva inmortal. Y esta nueva inmortal no es un estereotipo de una mujer, digamos, tal vez como la Mujer Maravilla, que es una mujer blanca, ¿verdad? Sino que es una mujer negra. Y aunque pareciera una cosa muy del personaje, es una forma en como la comunicación instala nuevas realidades, ¿verdad? Porque le da protagonismo y heroísmo a una minoría que, digamos, en Estados Unidos, que las divisiones siempre han sido raciales, ¿verdad? Blancos y negros en los últimos 50 años, empieza a instalar como un nuevo estereotipo que crea una nueva realidad. Entonces, de manera inconsciente, empezamos a normalizar que todos los tipos de personas tenemos características similares y podemos como protagonizar. Y luego hay hay otra serie que es de Disney, que bueno, es que Disney gobierna el mundo, hasta los Simpsons de Disney, que se llama La Misteriosa Sociedad Benedict. Está preciosa. Si ya vieron el Hotel Budapest, esto les va a encantar. Y son un montón de capítulos. Y lo mismo, instala un montón de mensajes claves que aquí más bien habla, ellos están buscando como descifrar desde los niños que son inofensivos, pero súper dotados, una emergencia mundial que hay. Entonces ahí empezamos a ver, ¿verdad?, cómo de una manera, a través de un relato ficticio, empiezan a abordar temas como la pandemia, la influencia de los medios de opinión, las élites de poder, la alienación de las personas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que uno puede ver la serie y ver que está preciosa y que parece el Hotel Budapest en dirección de arte. Pero si la vemos más allá, ¿verdad? Podemos ver un montón de elementos que son transversales a la realidad que se está creando y que de alguna forma
¿Se está criticando o se está fortaleciendo? Claro. Entonces, para cerrar, o sea, la creatividad no tiene un mecanismo, ¿verdad? No es un fin, no todo tiene que ser creativo, o sea, puede que sea estratégico y funcional y a veces riguroso, y eso per se es funcional para una estrategia, pero tenemos que ampliar nuestro mundo referencial desde la investigación, ¿verdad? De entender de qué se está hablando, por ejemplo, en las agendas internacionales, y también desde el mundo que nos inspira. Si a usted lo mueve en las películas de Marvel, póngase los lentes para ver qué hay debajo, porque ahí algo está pasando. Si a usted lo mueve la música, no sé, el rock, escuche esa música con más oído para entender qué están diciendo, ¿verdad? Si a usted le gusta la moda, observe qué está pasando en ese mundo para entender, digamos, qué viene detrás de esa agenda, pero es tener siempre claro que todo lo que vemos tiene una agenda detrás. Hay que entender cuál es, porque eso es una forma de actualizarnos desde lo que nos inspira. Claro. Mira qué interesante. Yo te tenía una pregunta, pero te la voy a cambiar porque esta parte, tu opinión personal sobre el tema de la ética de nosotros, los que hacemos trabajos en comunicación, me pareció rescatable. Ese de no prejuzgar, ¿verdad? Qué interesante. Y que caemos a menudo en eso. Te hago la siguiente pregunta porque estaba relacionado con que si conocías un caso de éxito, pero más bien te voy a pedir el siguiente comentario para cerrar la conversación. Y tiene que ver con esa no consecuencia, porque si nosotros pensamos en ser éticos a la hora de ofrecer un producto y tener todo ese resguardo que mencionabas, hoy vemos casos empresariales como el que señalabas y otros que, que tal vez no han tenido tanta divulgación, en donde las empresas dicen ser sostenibles o por lo menos tener una línea de mando con estudios de partes interesadas y algunas ejecuciones en mercado responsable, pero se les cae en la inconsecuencia. Esa inconsecuencia la vemos, yo sé que es subjetivo. Sin embargo, tal vez no tanto subjetivo, porque si uno se pone a analizar el método, ¿verdad? Y finalmente llegar a un escándalo como el que se ha llegado, uno podría decir, sí, aquí están siendo inconsecuentes. Entonces, mi pregunta específica para vos, tomando en cuenta ese criterio que decías que tenemos que ser cuidadosos en esta parte, ¿qué pasa cuando nos encontramos con estas inconsecuencias en las organizaciones? ¿O de dónde vos crees que proviene? ¿Dónde estuvo ese quiebre en todo el proceso de construcción para llegar a poner en las manos de las partes interesadas nuestro producto, nuestro servicio y nuestro mensaje como mercancía? Cuando hablamos de inconsecuencia, ¿es la incongruencia o el hecho de no haber atendido a tiempo una situación? Incongruencia, o sea, si estamos hablando de que sí, dentro de los pilares, y en eso también vos estás muy preparado, los pilares de reputación está en el tema de la ética y la transparencia. Y además, ¿verdad? Entonces, si estamos trabajando esto desde una estrategia de sostenibilidad para ir resguardando los pilares de reputación, se cae en eso, o sea, ¿dónde crees vos que en una compañía se quiebra este proceso para finalmente terminar en una incongruencia o una inconsistencia de lo que vienen diciendo? Bueno, vieras qué interesante. Hace poco tuve la oportunidad de sentarme a conversar, a entrevistar a Laura Chinchilla, a quien como ciudadano la había visto toda mi vida desde el televisor, ¿verdad? Entonces tenía una imagen de ella mediática y tuve la oportunidad de tener una entrevista con ella para un proyecto que tenemos, que los invito a que lo escuchen. Se llama Superhumanos, es un podcast y es muy sabroso cuando cuando me pude sentar con ella a mirar a esa persona tan preparada, ¿verdad? De la cual en el debido proceso periodístico hay que investigar quién es, ¿verdad? Para no llegar usted con la idea de lo que siente nada más que vio, investigar quién es. Es una mujer súper preparada, 4 doctorados honoris causa, una formación impecable. Y tenerla enfrente significó ver a una mujer, vieras qué personalidad tan clara, es una sola placa. Yo decía, es como un pedazo de mármol que usted lo ve por delante y por detrás y es una sola pieza, ¿verdad? Es congruente. Entonces, decía yo, qué ingrata la opinión pública, ¿verdad? Que tiene gente tan preparada y que solamente, digamos, y respeta como esa calidad profesional que una persona decidió tomar como convicción, tanto
que la llevó a esa máxima de ser la máxima figura de un país. Entonces, esa aproximación a la realidad, entonces usted se da cuenta, ¿verdad? Y se lo preguntamos en la entrevista, es en qué momento se hace una separación de la vida política a la vida personal, porque usted después de todo ese alboroto afuera, llega a su casa y cómo se sentía llegar a la casa después de que sabía que había un titular súper ingrato, ¿verdad? Todos los días. Y yo lo que planteaba es que en la vida pública usted no puede tener como dos caras, o sea, no puede como llegar y ser una persona en la silla presidencial y luego en la casa olvidarse de eso. Pero no hace falta ser presidente ni presidenta para ser así, o sea, la coherencia es una sola placa en todos los seres humanos. Eso no ella es un ejemplo de una persona que, digamos, tuve la oportunidad de conocer y que la uso de ejemplo porque creo que es espectacular que el país haya tenido a una mujer así. En serio, conózcanla. Pero sí creo que es una congruencia. Si en la organización hay malos hábitos y hay prácticas que no son éticas, ¿verdad? Y hay hábitos de pasillo y no somos profesionales, sino más bien que parecemos como gente de vecindario. Y no se corren buenas noticias ni se hablan de ideas, sino que se habla de culpas. Ese montón de factores que no son profesionales son los que inciden en que la organización no sea de una sola placa, porque tiene una cara que se va hacia afuera, que es la imagen, y una identidad, que es la que está hacia adentro, ¿verdad? Que es la que mueve la conducta en realidad, que es la que termina haciendo tropiezos, porque es más fácil tener éxito siendo auténticamente uno honesto, si usted es introvertido, bailarín, si tiene, no sé, la realidad que tenga, ¿verdad? Es mejor que usted sea desde esa realidad quién es y consiga éxito siendo coherente a que haga éxito a partir de jugar un montón de caras, porque se le va a caer en algún momento. Y creo que puede ser un error que las empresas cometen, ¿verdad? Intentar jugar tantas caras al mismo tiempo, que eso es insostenible, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo creo que desde el resguardo reputacional, digamos, se ven afectados esos pilares. ¿Cuál es el reto? Sumarnos a empresas, porque es que uno no puede cambiar todo. O sea, es usted como profesional decide dónde va a estar. Sumarnos a empresas que sean coherentes, que usted las vea por arriba y por debajo, y aunque sean imperfectas, si se equivoquen, la tengan clara y sepa para dónde va. No, genial, excelente. Más bien, hasta aquí te voy a dejar la conversación, a menos de que quieras agregar algo adicional. Te agradezco un montón. De verdad que has aportado bastante en la conversación y el aprendizaje que estamos construyendo para la estrategia que tienen que hacer estos muchachos y muchachas del grupo. Bueno, con mucho gusto y en lo que les pueda aportar valor y experiencias y de igual forma retribuirnos este conocimiento, démosle, hagámoslo. Excelente, muchas gracias.